Miguel, antes de consultarte qué tiene para nosotros el día de hoy, quiero meterme en un tema que habrá que empezar a seguir muy, pero muy de cerca y que tiene que ver con esta intervención de efectivos de fuerzas federales y el Departamento Migraciones aquí en Rosario el día de ayer en el microcentro, un operativo inusual, algo que en Rosario, al menos yo no tengo registro que se haya dado, y es ya directamente la persecución a extranjeros, a inmigrantes. Sí, una verdadera vergüenza, ¿no? Y sobre todo por el modo de reproducción audiovisual. Si no estoy mal informado, en modo, en modo simultánea por los medios televisivos más importantes de la ciudad, sin replantear, sin cuestionar, sin hacer verdadero periodismo, te podría decir en el caso de los medios. Y además el hecho político en sí, que es una verdadera vergüenza, el hecho político porque hay atrás una decisión política. Son funcionarios, pueden argumentarse decisiones que exceden en todo caso a los funcionarios públicos, ejercen una instancia de control, pero es una verdadera vergüenza porque además en los términos que se da, en las formas que se da, es como que efectivamente el libertarismo necesita empezar a construir una agenda, a mostrar una agenda donde tenga iniciativa política, y efectivamente uno no puede dejar de pensar que esto no es casual y que sale por la tangente con este tipo de situaciones realmente vergonzosas en una sociedad en la cual mayoritariamente no está ni preocupada ni un ápice por este tema, porque efectivamente la sociedad argentina en general y la sociedad rosarina en particular es muy receptiva con los migrantes. Hay acá una importación de agenda, me parece, producto de la necesidad que, como siempre decimos, tiene cara de hereje, y a falta de éxito de las políticas públicas que lleva adelante el mileísmo, y a falta de la hipótesis de la construcción de un relato donde imponga agenda el mileísmo, se empiezan a aplicar este tipo de medidas que me parece que no son casualidades ni excesos, que se entronca dentro de un panorama general, te diría que este sería el hecho más grave, ¿no? Pero que donde también hay de parte de si bien esto es un operativo que tiene que ver con el Estado Nacional, en las fuerzas provinciales también hay una instancia de muchas veces de, de eficientización o de instrumentación, por decirlo de alguna manera, de operativos o de una operatividad en cuanto a garantizar ciertas formas o mostrar que se garantizan ciertas formas de control, y lo que subyace atrás, cuando uno, teniendo en cuenta que está de moda la palabra hojarasca, cuando uno mueve la hojarasca, es que en realidad a los policías, a las fuerzas de seguridad se les exige que llenen una planilla diariamente con determinada cantidad de controles en la calle. Entonces vos vas a ver que hay controles que no tienen demasiado sentido porque están haciendo un control en una zona donde efectivamente no hay instancia de riesgo de nada, y lo que terminan haciendo es control de tránsito. Con lo cual uno se pregunta verdaderamente para qué está la policía, si es para llenar planillas con cantidades de operativos, donde generalmente a los que más paran tienen que ver con la aportación de cara, lamentablemente, y con la aportación efectivamente de tipo de bienes sobre los que se hacen las consultas. Generalmente son motos de poco valor, con gente que la mayoría laburantes, que van, que vienen, que pueden estar cometiendo seguramente alguna infracción, que puede ser la no tenencia de casco, o los papeles tal vez no están al día, pero vos nunca vas a ver una 4x4 que estén parando, que valga $100.000, no vas a ver estos operativos en el ingreso a los barrios ricos, y no me quiero pasar de una visión de ricos contra pobres, ni una visión clasista, pero cuando uno ve y cuando uno recorre las calles, cuando uno tiene la dicha de todavía de ir a una cancha de fútbol y ver cómo se construyen algunas relaciones, la policía santafesina tampoco está exenta
de este tipo de cuestiones. Obviamente que hay que separar las cosas, son dos instancias del Estado distintas. Esto, lo de ayer, me parece que pasó de claroscuros, e insisto, con la falta de cuestionamiento de parte de los medios rosarinos como para no ir a dar cobertura a ese tipo de cosas en primera instancia. A ver, un productor que tenga lo que hay que tener, una productora, y decir, no, esto no lo cubrimos. Y vale lo mismo para el dueño del medio, llegado el caso, o para el gerente de programación. Y si uno es consciente de eso, que el abordaje no se hace en esos términos, y que si se hace un abordaje tiene que ser desde el cuestionamiento a lo que se está haciendo y no a difundirlo, a propagarlo sin cuestionamientos, bueno, va a ver cómo esa, entre comillas, política pública decanta en otro tipo de situaciones. Pero cuando sos funcional a eso, bueno, en cualquier momento pueden pasar a pedirte que cubras situaciones mucho peores. Y ahí donde efectivamente estamos entrando en una zona de riesgo, donde cada vez queda menos margen para hablarle, a ponerle los nombres a algunas cosas que están sucediendo en la sociedad argentina. Exactamente, muy bien, Miguel. Bueno, ¿qué tenía preparado para nosotros el día de hoy? No, mira, me parece que no deja de estar muy lejos del comentario esto en cuanto a un gobierno que está eh, desvariando con la agenda, no sé si desvariando, pero está como atribulado con la construcción de la agenda política, porque evidentemente lo que sucedió la semana pasada en el Senado, y fundamentalmente lo que sucedió en los territorios físicos y en los territorios digitales, al gobierno lo golpeó y mucho, al punto que no encuentra un eje. Y cuando uno escucha declaraciones o lee a aquellos voceros cercanos al gobierno o lee medios que son funcionales también al mundo libertario, da la sensación que no encuentran el eje de por dónde salir, ¿no? A comienzos de semana teníamos, y el fin de semana, fundamentalmente el domingo, prolíficos artículos donde la figura cuestionada era Federico Sturzenegger. Bueno, a Federico Sturzenegger se lo sumó supuestamente a esa mesa política que decide y a veces no decide nada, y algunos hablan de que efectivamente en la Cámara de Diputados, o empieza a crecer el rumor de que en la Cámara de Diputados no habría tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Me voy a empezar a ceñir a lo que dijo el senador Mayar para que me resulte más fácil nombrarla y decirle ley indio, porque cuesta radialmente plantearlo, pero bueno, sobre todo si uno no tiene las dotes de locutor. Pero hablando en serio, me parece que empieza a crecer esta idea del no tratamiento de la ley, de parte del el no proponer ese tratamiento de parte del mundo libertario o de las fuerzas libertarias, porque no solamente que la ley llegó renga, sino que acá no se ha hablado mucho, pero a mí me da la sensación que también lo que se terminó aprobando tiene tanta potencia, tal vez menos de la visualización de lo que fue la ley de tierras, o la ley de manejo del fuego, pero también todo el tema de desalojo es un tema muy sensible, sobre todo con el tema de alquileres y los procedimientos, teniendo además que no son temas que están, Julián, o sea, el gobierno sigue, diríamos, en el barrio, errándole al vizcachazo sobre qué temas abordar que le pueda hacer ganar agenda de cara a la sociedad. Entonces, es probable, estoy seguro de que según cómo se movilicen determinados movimientos políticos en la Argentina de esta etapa que estamos transitando, esa reforma no vuelve a sufrir alguna modificación, con lo cual cualquier modificación que hagas, aunque no sea la eliminación lisa y llana de lo que quedó pendiente, pero cualquier modificación que se haga tiene que volver al Senado. Y lo que se ve es que el escenario político ha mutado, yo no sé si definitivamente, pero se ha trastocado, en tanto y en cuanto los gobernadores, a mí me da la sensación en esto de que tienen línea directa con senadores que le responden a pie juntilla, han empezado a sentirse mucho más fortalecidos, y ponen otra serie de condiciones. Si bien me sigo con el concepto central que hemos trabajado este año, que es
que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores los escenarios no son definitivos y que se trabaja ley por ley. A mí me parece que el escenario ha cambiado porque de alguna manera el 2027 se adelantó. Nosotros también siempre trabajamos con la hipótesis de que el 2026 era un escenario político donde iba a haber acuerdos, efectivamente, entre algunos gobernadores y el mundo libertario, y que 2027 iba a ser otra cosa, y que por eso el apuro en el oficialismo para sacar las leyes que efectivamente le interesan. Con un 2027 que va a tener turbulencias políticas, algunos hablan también de económicas financieras, pero lo concreto es que uno tiene la sensación que en esta negativa de los últimos días de los gobernadores ha aparecido otra circunstancia y que tiene que ver con un, insisto con la idea, el 2027 adelantado, en esto de no te voy a dar todo lo que me pidas, ya no alcanza necesariamente con los recursos económicos que pueda exponer o que pueda hacer repartir bajo la forma de ATN, bajo la forma de promesa de obras y demás, porque lo que ha sucedido en el último tiempo también, y que pasa desde el comienzo, el libertarismo no es buen pagador. Entonces, los gobiernos provinciales han tenido que pagar costos políticos por una cercanía que luego termina siendo poco favorable a los intereses de esa provincia. Lo hemos vivido en la provincia de Santa Fe, sin plantar sospechas de corrupción, ni hablar de plata que circule por debajo de la mesa, ni nada de eso, porque no sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Pero cuando vos tenés una obra de 40.000 millones de pesos como el aeropuerto de la ciudad de Rosario, que la mitad lo debe tener la provincia y que el Estado Nacional se corre, cuando vos tenés una reforma del monumento, donde hay que poner 4.000 millones de pesos, se hace cargo el Estado provincial y la nación se corre. Cuando tenés que arreglar mantener una ruta donde hay que disponer 20.000 millones de pesos y el Estado Nacional se corre, se hace cargo el Estado provincial, bueno, ahí hay una cuestión que no cierra en ese aspecto. Entonces, me parece que proyectado al caso de gobernadores que tienen además mucha más cercanía de la que puede haber tenido Puyaro en Santa Fe, bueno, algunos empezaron a prestar atención a otras cuestiones y al gobierno es por eso que le está costando tanto instalar una agenda, y fíjate que Santilli no tiene la centralidad que tenía hace 3 semanas atrás. No lo vas a ver en los medios, hoy no sabes cuál es la agenda del gobierno, es como que podríamos decir se está reseteando de cara a lo que viene el gobierno. Veremos si encuentra efectivamente ese eje o si queda en círculo. Muchas veces les pasa a los gobiernos que no terminan de encontrar un sentido hacia dónde ir y terminan girando en círculos en sí mismos con un nivel de indecisión que lo que hace es precarizar cada vez más su condición política. Muy bien. Miguel, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo, hasta mañana. Muy y un detalle, como ricotero de ley, ayer disfruté mucho de las radios que uno suele escuchar con los distintos homenajes al cumpleaños del gran Gustavo Cerati, que ha marcado a un par de generaciones seguramente, y insisto con la idea de que me considero ricotero, pero que el arte de Cerati ha sido realmente maravilloso, por decirlo de alguna manera, y vale la pena reconocerlo. Sí, así que le mando un abrazo. Muy, pero muy Cuídese. Buenos días. Y de fútbol, escúcheme, de fútbol no hablemos. Le mando un abrazo. No, espere, ya nos vamos a recuperar. Una semanita más. Un abrazo grande. Sí, los dos. Un abrazo. Sí, señor. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel.